Atención a la última hora porque monumental caída la de Leonor en su día grande allí en Galicia, con un veto que ha llamado bastante, bueno, con Leticia y con Felipe por allí, pero con la reina Sofía totalmente ausente. Se dice que, bueno, se está hablando un poco de vetos. Vamos a contaros un poco lo que ha sido este último día. Porque bueno, ayer ya dijimos, ayer llegó a bordo del Cano y bueno, pues llegó a Marín y hoy ha habido un acto donde la han hecho hija adoptiva, que no predilecta, no sé cuál es la diferencia, sinceramente, porque a su padre lo hicieron en 1986 hijo predilecto de Marín por cursar los mismos estudios que ha cursado Leonor en la Academia Naval. En este caso ella es hija adoptiva, ha dado un discurso allí en el ayuntamiento. Y bueno, después de este curso de formación naval en solo un año, donde su hogar también ha sido Marín, el pueblo de Marín, y ha querido reconocerla en este sentido. Bueno, varias cosas. Había como 200 personas esperando a la princesa en las puertas del ayuntamiento a gritos de ¡Viva la princesa! Leonor ha tenido un momento, de la caída a bordo del Cano, que bueno, pues la verdad es que ha sido bastante metafórico, ¿no? Porque claro, después de todas las desventuras que ha vivido esta chica a bordo de ese buque, pues llama bastante la atención el hecho ya de que ya termina todo y casi se cae por la escalera. Bueno, tenemos el vídeo, ahora lo vamos a ver porque ha sido emitido en el 24 horas y claro, dice, baja, el locutor de televisión española, dice, baja poco a poco porque está bastante alta la marea y ya cuando se resbala, dice, uy, un pequeño resbalón de la que ha sido su casa en los últimos meses, ahí como disimulando. Pero bueno, último descenso del Cano, efectivamente con mal pie, como dirían los supersticiosos. Y es que yo creo que efectivamente Leonor no está hecha, en este caso, para la mar, sino que es más bien de secano. Hay que recordar, lo hemos contado, que en Mallorca era la única de los nietos de Juan Carlos, también su hermana, la infanta Sofía, que no hacía los cursos de vela, en este caso porque la madre se negó por Leticia. Eso es lo que dicen, no lo sabemos, pero claro, teniendo un poco esta tradición familiar, llamó la atención, ¿no? En cualquier caso, Leonor ya puede dar por concluido su segundo año en el ejército, en la marina, y más de medio curso que se ha tirado a bordo de El Cano, con una travesía dura de Cádiz a Nueva York, y con un último tramo que en este caso pues lo hizo en avión porque yo lo entiendo que tiene que estar hasta la coronilla del barco. Su caída la han comparado con la de Juan Carlos en Botsuana, pero ojo, porque esa caída fue horizontal y a poquitos meses de abdicar. Ahí está un poquito la diferencia. Esta ha sido un pequeño resbalón y no hay que darle más importancia, pero tenemos más porque se avecina Semana Grande en este sentido para Leonor. Ahora vemos el vídeo en la plaza del Obradoiro, frente a la Catedral de Santiago de Compostela. Pues allí ha llegado a su final la etapa en la Escuela Naval de Marín. La hija de Felipe VI y Leticia ha recibido la Medalla de Oro de Galicia en un acto que ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento de Santiago, en el Pazo de Raxoi. Con el no lo sé si lo digo bien, perdón. Con el tradicional sonido de los gaiteros que han interpretado la marcha del antiguo reino de Galicia, el himno de España, en un acto de homenaje a la heredera, que también se ha saldado con polémica porque os decía que en Marín estaban congregadas 200 personas y un grupito que gritaba. Bueno, aquí el grupito era un poco más amplio. La alcaldesa es del BNG, Movimiento Nacionalista Gallego, y bueno, pues en principio había confirmado su asistencia, pero finalmente pues decidió no acudir. Bueno, esto al final son motivos políticos. De hecho, hoy en la entrega de despachos de la Academia del Aire, el rey Felipe estaba acompañado de López Miras, que también ha llamado la atención que precisamente el presidente de Murcia, con lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, pues estuviera ahí. Pero todo al final es política. Así que bueno, entre las autoridades que había por allí se encontraba la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, Alfonso Rueda, el presidente gallego,
que además declaró hace unos días que el gobierno autonómico concedía a la princesa la máxima distinción que se otorga en la comunidad, con el deseo de reconocer un poco la huella y la relación de la Casa Real con la comunidad gallega. La medalla de oro que ha recibido Leonor lleva una inscripción del poeta gallego Eduardo Pondal, autor de la letra del himno de Galicia. Y bueno, pues nada, el típico discurso político. La princesa ha posado con las autoridades delante del aseo compostelana y ha recorrido la plaza junto a vecinos y turistas en más de 5 minutos de saludos a dos manos, selfies y vídeos. Y bueno, efectivamente, yo ya digo, es un poco la semana grande. Ayer leímos, creo, es que no sé si lo he dicho ya. Que Leonor ha escrito en el libro de honor también de Marín. Dice: para todos los que pasamos por la Escuela Naval Militar, Marín se convierte en nuestra casa, nos acoge a todos como vecinos y cuando nos vamos sabemos que nos espera siempre. Para mí este sentimiento es hoy mucho más intenso cuando me recibís en la casa de todos como hija adoptiva. Os agradezco mucho este título que llevaré siempre con orgullo. Muy afectuosamente, Leonor, princesa de Asturias. Arropada por Felipe, Leticia y la infanta Sofía. Mañana mismo, el miércoles 16 de julio asistirán al juramento promesa ante la bandera, es decir, la jura de bandera. Esto también lo comentamos ayer. Y bueno, se da la circunstancia, ya lo dijimos, que el 16 de julio es también la Virgen del Carmen, que es la patrona de la Armada. Vamos a ver el vídeo de la caída de Leonor, porque, bueno, caída, resbalón, tropiezo, casi sopapo. Últimos meses. Baja poco a poco porque está bastante alta la marea y es un poco picado. De hecho, hay un pequeño resbalo. Ahí lo tenemos. Como digo, su casa durante los ahí lo tenemos, ese resbalón. Meses. Fijaos, ella se va resbalando y ahí pues es que la marea y entiendo efectivamente que era complicado, porque yo creo que ella intentaba un poco bajar deprisa, y fijaos cómo se va agarrando con las dos manos, casi madre mía. Bueno, pues nada, y si se hubiera caído pues no hubiese pasado nada, porque evidentemente el tiempo estaba para caerse, y más a ese ritmo que había cogido. En fin, nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp, donde tenéis los vídeos de este canal y también de JDC. Gracias por estar ahí.